Leer las escrituras. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Comenzamos en esos primeros versos. La palabra del Señor. El tema de la Biblia o de esta parte de la carta son los dones espirituales. Entonces, dice la Biblia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Soberano Señor, estoy aquí delante de ti, oh Dios, para enseñar la palabra, para meditar en ella, Señor. Yo te ruego que obres. Yo te ruego que nos ilumines con la sabiduría, con el conocimiento que tú das. Señor, que el pueblo pueda ser edificado, que los amigos que están aquí con nosotros puedan, oh Dios, oír, recibir, aprender la palabra. En el nombre de Jesús, úsanos ahora, úsame ahora, que el que está escuchando pueda estar atento y pueda ser iluminado con la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Los dones espirituales. Ese es el tema, porque aquí en este capítulo va a hablar expresamente de los dones espirituales. Bueno, a los que no he saludado, les doy mi cordial saludo y bienvenida. Me alegra mucho de que puedan estar aquí conectaditos, que podamos estar aquí atentos y que la palabra de Dios realmente nos sea útil para que entendamos el llamado y comprendamos el privilegio que Dios nos ha concedido, que nos ha dado al ser parte de este hermoso pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. Bueno, al tema entonces que tenemos en esta mañana. Bueno, aquí hay cosas, no pretendo en ninguna manera explicar, dar algún panorama general sobre toda esta temática aquí. Nada más este capítulo 12 es muy largo en el sentido de todo lo que hay acá. Toda la revelación de Dios que hay en este capítulo, pues nos habla de lo que Pablo está respondiendo. Pablo está respondiéndole a los hermanos: no quiero, hermanos, que ignoréis. Otras traducciones literales, no solamente dice no quiero, hermanos, dice ahora bien, para dando a entender que está respondiendo en este sentido. Estaba respondiendo porque eran preguntas que los corintios habían hecho. Así que Pablo quiere responderles, Pablo quiere que la iglesia esté sabida, los hermanos allí sepan algo. Y dice, no quiero, hermanos, usa el término hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Y entonces los va a enfocar en lo que ellos tienen, en la manifestación de Dios que se nota, que se deja ver en la iglesia en Corinto. Y a eso, ¿cómo le llama Pablo? Le llama dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, está hablando de su vida pasada, se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Y pone una perspectiva aquí a los corintios en esta introducción. Y le dice, en su vida de inconverso, en su vida sin conocer al Señor, su vida estaba extraviada, llevado a las imágenes, pero hace una alusión clara. Y entonces califica ídolo mudo. Mudo. Quiere decir que la actividad que se mueve en la iglesia es una actividad de voz, de habla. Hay que tener presente, en el contexto general de estos capítulos, capítulo 12, 13 y 14, que para los corintios el don más importante, o sea, lo que era más espectacular entre ellos, que ellos consideran lo más espectacular, era hablar en lenguas. Porque esa era una manifestación continua que se veía siempre. Entonces, Pablo en esta introducción va a mencionar y dice, antes, sin conocer a Dios, cuando adoraban, cuando rendían culto, lo hacían ante una imagen, ante un ídolo mudo. O sea, que ese Dios que ellos consideraban antes no hablaba. No tenía voz, pero que el que han conocido ahora, que tiene al Dios vivo, ese habla. Ese deja oír su voz. Así que lo que ha pasado, lo que está pasando en la iglesia de Corinto, pues eso es el culto como tal. Ahora va a hablar de la hora del culto, ¿no? Porque los dones espirituales va a hablar lo que se manifiesta en el culto. Y dice, os hago saber, o sea, por tanto, o a causa de, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, que hable por el Espíritu de Dios, o sea, ninguna persona a quien Dios se le está manifestando en su vida, llama a Jesús anatema. En otras palabras, la palabra anatema aquí significa maldito. Los judíos maldijeron a Jesús muchas veces. Los judíos en la ley decía que era maldito el que era colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en un madero. Así que eso no representaba para los judíos, Jesús no le representaba a aquellos judíos que no creyeron en Cristo, no le representaban ningún personaje especial, nadie. Pero el Señor Jesús tomó la maldición que había para nosotros. La sentencia que había de la ley la tomó Él para salvarnos y rescatarnos a nosotros. Así que Pablo está diciéndole a los corintios, está poniendo en claro en esta introducción que cuando alguien está hablando y es la manifestación de Dios, es imposible que se pueda hablar de Jesús en maldición. Al contrario,
Cuando se manifiesta el Espíritu Santo, y dice el contraste, el paralelo de las oraciones que pone ahí, nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, en la manifestación de Dios, en la manifestación del Espíritu Santo, está mostrándose que lo que se nota ahí es que cuando se invoca al Señor, a Jesús, no se le invoca de cualquier manera, no se le llama de cualquier manera, sino se le reconoce como el Señor. Lo que le era difícil para los judíos, porque para los judíos reconocer a Jesús como el Señor, porque ellos no le decían Señor sino a uno solo, a Dios. Para reconocerlo como Señor, porque Señor es amo, dueño. Es el amo y el dueño absoluto. Entonces nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí eran la iglesia en Corinto los que tenían una manifestación extraordinaria de Dios. Como no se dice la carta, la respuesta, no se dice en la carta qué fue lo que los corintios puntualmente preguntaban. Solamente Pablo lo que les refiere dice, en cuanto a los dones espirituales, en cuanto a esto, hermanos, no quiero que ignoréis, quiero que sepáis. Así que no se sabe qué se había suscitado allí entre la gente acerca de la manifestación del Espíritu Santo. De hecho, podía haber muchísima especulación. Como habían divisiones, recuerde que el problemita era que habían divisiones, o sea, que habían grupos. Entonces unos se hacían con este y otros se hacían con ellos y otros con aquellos. Y podría que entre ellos se señalaran. Como los dones, cada uno tenía su diferente forma, en el sentido de cómo se manifestaba. Y Pablo dice, bueno, ahí no puede existir la posibilidad que al Señor se le maldiga, mientras sea el Espíritu quien esté. Y si es el Espíritu que está y la gente proclama a Jesús como el Señor, entonces eso no se puede hacer. Reconocer al Señor como lo que es el Salvador no se puede hacer sino por el Espíritu Santo. Y ahora empieza, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay 3 versículos, 4, 5 y 6, donde usa, hay diversidad de ministerios. En el segundo, hay diversidad de operaciones, pero todos concluyen con algo. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. ¿Para qué? Porque lo que se pretende es que la iglesia comprenda la unidad. La unidad. Que la manifestación del Espíritu Santo en los creyentes de ninguna manera puede poner al creyente en qué. En que se aparte, al contrario, tiene que unirlo. Porque ese Espíritu Santo que se manifiesta en todos es el mismo. Porque el Señor es el mismo. Porque Dios es el mismo. Aquí algunos que creen en que Dios es 3 personas, afirman que ahí está la evidencia de 3 personas distintas. Ahí no está ninguna evidencia, sino de que Dios es el mismo. O sea, lo que aquí habla, claro, es que Dios es el mismo, porque el Espíritu Santo,
¿Quién es? Es Dios. El Señor Jesús, ¿quién es? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, dice Pablo en esta misma carta. Así que aquí lo que está mostrando es que uno solo es Dios. Ahora la manifestación que ellos tienen ahí en la iglesia y que nosotros tenemos, Dios está aquí en la iglesia, está en cada creyente, porque ahora la iglesia está en la casa. Saluda a la iglesia que está en su casa, dice Pablo. ¿Y dónde está la iglesia? Entonces la iglesia no está en un templo, en un edificio como tal. La iglesia es cada uno de los convertidos. ¿Y cómo está el Señor ahí en la iglesia? No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que el Señor habló con claridad que no, la iglesia no iba a estar huérfano, Él iba a estar en nosotros. Así que ¿quién está? El Espíritu Santo. Pero un día Jesús estuvo como el Señor ahí, físico en su carne, ahí estaba el Señor. Así que vamos a mirar en la primera frase. Ahora bien, hay diversidad de dones. El apóstol Pablo quiere poner claridad que lo que va a enumerar, porque ahí se van a enumerar 9, no va a dejar como una lista exclusiva, que 9 son los dones del Espíritu Santo, porque a veces, bueno, nosotros enseñamos en algunas veces y cogemos la lista, vamos a hablar de los 9 dones del Espíritu Santo. No, la Biblia dice, Pablo en esta introducción dice, ahora bien hay diversidad, o sea, hay muchos, hay variedad de dones. Y 9 no son la lista única, hay más. Hay diversidad de ministerios. Entonces aquí ya lo podemos pensar, ministerios. Y hay diversidad de operaciones. 3 cosas que vamos a tener en cuenta para poder seguir viendo. O sea, si no comprendemos estos primeros 4 versículos, 3 versículos, el 4, 5 y 6, pues no vamos a poder como mirar así lo que sigue. Cuando habla de diversidad de dones, don es lo que es esa palabra, don, carisma, es lo que Dios entregó, lo que Dios le dio al creyente, lo que Dios le repartió, un don. Por eso el apóstol Pedro dice, cuando habla a los que se arrepienten allá en ese primer sermón, varones hermanos, ¿qué haremos? Dicen ellos. Pero le respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí lo muestra entonces que el Espíritu Santo es un don, es un regalo que Dios le otorga. El Espíritu Santo entonces como tal trae ¿qué? Muchos más, o sea, la manifestación del Espíritu Santo va a traer una cantidad, una diversidad de dones, Entonces, ahí va a mencionar don de sanidad, don de milagros, don de discernimiento de espíritus, diversos géneros, esos son dones. Pero dice, y hay diversidad de ministerios. Entonces, ¿qué son los ministerios? Ministerios viene para hablar en un término que del griego, al traducirlo al español, habla de servicio.
Así que ministerio es ministro, es aquel que sirve, que ejerce una función en particular. Entonces, aquí va a hablar de una función. Diversidad de ministerios, o sea, de funciones. Si vamos mirando las frases, el don, como hay diversidad de dones, entonces el don es el que hace y el que determina entonces la clase de servicio, la clase de ministerio que va a desarrollarse. Entonces, el don es la habilidad divina que recibe el creyente, que le da entonces la función, el ministerio. ¿Qué va a hacer? Ejemplos. Entonces, una persona recibe la capacidad para atender los niños. Tiene un don, una habilidad especial para enseñar a los niños. Lo convierte en un maestro, en una maestra. Esa es la habilidad. Entonces, ahí está el ministerio, esa es la función. Otro recibe el don para evangelizar, para ir a predicar la palabra, para ir a llevar. Entonces, el don que recibió le da una función. Pero número 3, diversidad de operaciones. Entonces, aquí, en estos versículos que estamos mirando, podemos nosotros entender que el don da la función, el ministerio, lo hace ministrar, pero como tal, lo que tiene que uno tener en cuenta es que lo que uno llega a hacer, la función que desempeña, es porque Dios se la dio. Esto es lo que hay que tener muy en cuenta. Dios se la dio. O sea, no le pertenece a nosotros. Por eso en el capítulo 3, que creo que era que íbamos hablando de Corintios, Pablo menciona de que por qué alguien podía jactarse de lo que tenía, ¿no? O sea, podía sentirse importante. Pero que tuviera en cuenta que eso que era él, era porque lo había recibido. O sea, no era de él. Entonces, ¿por qué te sientes importante? Como si no lo hubiera recibido, o sea, como si fuera tuyo. Haces de lo que tienes, del don, algo como personal, como si te hubiera surgido, si hubiera salido de ti. Pero no salió de ti, te lo dieron. Entonces aquí el apóstol San Pablo está mencionando entonces el don es el que da la función, da el ministerio. El don entonces, ¿para qué? Para que se pueda ver, se pueda mostrar en las personas, en los creyentes, tiene que operarse. O sea, el don tiene que tener una manifestación. El don se tiene que operar, o sea, ese operar es la actividad. Operación es actividad, el movimiento.
Entonces, si una persona recibe don, ¿cómo se puede saber que esa persona tiene el don? Cuando lo ponga en actividad, cuando lo ponga en operación. Entonces, la operación del don, que es lo que Pablo está diciendo en el versículo 6. Hay diversidad de operaciones. Entonces, esa función, esa actividad, es la que hace que se defina cada persona qué tiene, qué ha recibido. Entonces, en esa función, en esa actividad. Entonces, si una persona empieza a predicar el evangelio, la predicación, el don de hablar la palabra, esto no es una habilidad humana, sino es algo que el Espíritu da. Pero ¿cómo se va a saber si esa persona tiene el don? El día que empiece a hablar de Dios, el día que empiece a predicar. Entonces tiene que operarlo, a eso que ha recibido, tiene que moverse. Quiere decir que Dios va a poner a la persona que recibe algo de Dios, lo va a poner en una situación en la cual la persona sabe que no puede. Yo le decía al Señor, recién convertido, yo le decía al Señor que Él me metía a mí en líos. Y yo le oraba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué me pone a mí en eso? ¿Por qué me mete a mí en una situación de esas si yo para eso no sirvo? Y yo a veces tenía que clamarle al Señor y decía, pero ¿por qué me pones en esto? ¿Por qué me metes en esto? Yo no entendía. Lo cierto es que Dios dejaba que yo viviera alguna situación, pero salía, yo le decía ahí al Señor que no, que eso no era para mí, pero lograba salir. O sea, Dios, yo veía entonces que no era yo, sino alguien respondía, me daba las respuestas, obraba, pero algo yo hacía en lo cual Dios se manifestaba. Entonces ahí está la operación, ahí está entonces la actividad que se manifiesta. ¿Para qué? Para que entonces se vea el don y se determine entonces qué tipo de servidor es, cuál es entonces la tarea que tiene cada persona, porque hay diversidad. Entonces el término es diversidad, distintas maneras en que Dios se ha manifestado, distintos dones. Pero el sello es el mismo, pero Dios es el mismo, pero el Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo. Entonces ahora teniendo claro, cuando yo voy y me enfrento a una situación, hay un hermano enfermo, me llaman a mí a orar por un hermano enfermo. Y ahí dicen, no, pero es que esto de orar por los enfermos, porque es que la idea que había, o que hay todavía en algunos creyentes, es que por los enfermos deben orar los diáconos, el pastor. Pero aquí los dones no eran para una sola persona, los dones eran para el conjunto de creyentes y Dios los había repartido como Él quiso, porque a cada uno le es dada la manifestación para provecho. Y también la palabra del Señor nos da a entender que esa actividad del Espíritu Santo es el que la da, es exclusivamente el Señor. Dios es el que la da a cada uno. Por lo tanto, entonces el apóstol Pablo dice que esa manifestación de Dios es dada para provecho.
la traducción BLA, Biblia de las Américas, dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea que en sí el don que tiene la persona no era para que se sintiera más importante que el otro, sino que el don que había recibido, esa capacidad sobrenatural, porque el don es una capacidad sobrenatural, era para el bien de ¿quién? De todos. O sea que era para la edificación de todos los creyentes. Por eso entonces lo ponen volviendo a la operación. Entonces, ¿te lleva a qué? ¿A que ores? Pues no viene el diácono, no viene el pastor. Pero usted es un servidor fiel, es una persona que Dios la está entrenando, la está preparando. Entonces, puede ser que usted, Dios lo lleve a que ore por una persona, que imponga las manos en una persona y reciba una sanidad. Ahí de una, reciba sanidad. Porque hay sanidades que Dios opera, porque se obra. Hay distinción en la sanidad, en el don de sanidad y sanidades que Dios hace. Porque hay por personas que uno está orando y orando y orando y Dios lo sana. Ora uno y otro y Dios obra, sin que nadie vaya. Dios ha obrado. Alguien está muy enfermo en el hospital, en la clínica, y ahorita hasta nadie lo puede visitar, pero estamos orando y orando y el Señor lo sanea. Ya no fue ninguno a orar, pero Dios lo sanó porque Dios oye la oración y Él es el sanador. Pero el don de sanidad es que alguien puede llegar y hace no es una oración que brinque y salte y, mejor dicho, hable en lengua para que. No, yo he visto gente que sencillamente dice: Señor Jesús, en tu nombre te ruego que obres, y ya, quedó sano. Ese es el don. Recibió sanidad así. Y entonces, para que uno se dé cuenta que el don no es una capacidad humana, que no nace de la fuerza humana, sino nace y viene de Dios. Entonces, cuando alguien lo pone Dios en una circunstancia así, es que Dios, si ya le dio el Espíritu Santo, porque el primer don que se va a manifestar en la vida de la persona es el Espíritu Santo, con la manifestación inicial de hablar en otras lenguas. Así es. La Biblia es clara. Para que la gente tenga dones del Espíritu Santo, debe haber recibido primero estos dones especiales que menciona aquí. Debe haber recibido primero el Espíritu Santo, el bautismo exactamente del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo entonces te va a dar todas estas capacidades sobrenaturales. Pero esas capacidades sobrenaturales entonces son para provecho, son para el bien común, no para jactancia, para vanagloriarse a sí mismo cada persona. Porque claro, los dones algunos son espectaculares. Don de milagros, don de sanidades. Esos son dones, don de fe. Esos son dones espectaculares. Que la gente entonces habla: yo iba por ahí hablando y solamente le dije a la persona tal cosa y ya sucedió. Solamente llegué y le puse la mano encima y recibió la sanidad. Esos son dones espectaculares. Pero ahí es donde uno tiene que tener cuidado. De no pensar: no, es que yo soy una persona que no sé qué más, porque eso no está en la persona. Mire, si usted mira el contexto de esta carta, de lo que vamos estudiando, el que me va siguiendo, te darás cuenta que era la congregación que tenía más problemas. Era la congregación que Pablo le dice que no era espiritual. Oiga, ¿cómo así? Raro eso, es extraño, ¿no? Que una iglesia
que tiene los dones del Espíritu Santo y que aquí Pablo se lo va a decir, porque es que le va a hablar a los corintios de lo que ellos ya tienen, de lo que ellos recibieron, les va a explicar lo que ellos viven en el culto y en la manifestación en su vida, cuando se mueven por algún lado, lo que pasa entre ellos. Sin embargo, lo que Pablo resalta de ellos no es, porque es que a veces nosotros creemos que la espiritualidad es por el don, y eso no es así nunca. La espiritualidad es la madurez, es haber alcanzado una madurez en el conocimiento y en la vida práctica del cristianismo. Eso es lo que Pablo buscaba, porque el don se manifestaba entre ellos habiendo divisiones y habiendo rechazos y eso, y iba una persona y oraba por otro y se sanaba. Entonces la gente piensa ser espiritual por el don que tiene, y no es así. Por eso es que es extraño y la gente se pregunta y dice, fulanito de tal, mire cómo estaba esta semana, mire cómo no sé qué más, esta semana cómo se comportó en la casa, tuvo unos comportamientos allá en la empresa, se salió de la ropita y el sábado predicó un mensaje. Dios mío, eso la gente pasaba al altar de rodillas. Porque es el don de Dios, quiero que podamos comprender que el don de Dios, cuando digo de Dios es que le pertenece a Dios y lo que es de Dios es perfecto. Es perfecto. Por eso una persona aún sin tener una convicción de fe puede llegar a orar por una persona y como que no tener esa seguridad ahí del momento. Señor Jesús, en tu nombre, yo te ruego que obres. Bueno, yo te lo digo por mí, porque a mí me ha pasado. A mí me han llevado a orar por un enfermo que está prácticamente muerto. Y yo digo, Señor, ¿y por qué me metiste en este lío? Porque uno sabe, ya aquí no hay nada que hacer. Y llegar a una UCI donde usted no puede orar, sino simplemente estar unos segundos, y como dije hace unos días que a usted lo sacan los médicos de ahí, oríllate que vamos a hacer un procedimiento. Pero el Señor hace el milagro. No por la capacidad que uno tenga, la convicción del momento, sino por el don que tiene, que le dio Dios. Entonces, el don es para el beneficio común. ¿Qué pues, hermanos? Dice ahí en la carta, en el capítulo 14, verso 26, dice Pablo, dice, ¿qué pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Lo que quiero resaltar de ese verso del capítulo 14, ahí de 1 Corintios, verso 26, es que ahí está hablando de dones que se manifiestan en la reunión. Y dice la palabra que todo esto debe ser ¿para qué? Para edificación. O sea que los dones de Dios son para la edificación de la iglesia. Y uno recibe un don y otro recibe otro y otro recibe otro, pero todo es para el bien común de los creyentes, es para el progreso de la predicación del evangelio. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Creo que podemos llegar hoy hasta ahí, porque el tiempo ya me está acabando. En lo que menciona Pablo de los dones espirituales, va a mencionar dos dones. Se llama palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Va a mencionar algo de lo que no son los dones espectaculares. Porque
A veces la gente quiere tener algo que sea espectacular. Uy, a mí me gustaría como el hermano fulano de tal, que hizo tal cosa que no fue el hermano fulano de tal, no es fulanito, que traigan a fulanito porque ese sí. Hay gente que dice, oiga, necesitamos que venga fulano de tal porque ese sí. Bueno, lo decimos en un buen sentido, pero a veces con eso le hacemos daño a esa persona porque lo subimos y nos hacemos daño a nosotros por la falta de conocimiento, o sea, por la falta de madurez espiritual. Porque entonces pensamos que es él, es la persona, es ese. Porque le vemos ese don, no es que traigan a fulanito de tal porque tiene ese don espectacular. Pero Pablo menciona aquí de entrada unos dones que, ¿quién va a pensar que son importantísimos? Pero Pablo dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y está hablando en ese sentido de que todo es de uno solo, todo es de uno solo. Si todos los dones son de uno solo, entonces los creyentes tienen que ser del mismo que dio el don y tienen que vivir en esa armonía y en esa comunión para que se opere el don y sea para edificación. Porque lo que pasaba entonces entre los hermanos en Corintio era que sí estaban los dones, Dios le dio dones, sí habían los ministerios, la gente que tenía las funciones, ya se determinaba quién tenía tal cosa y quién era aquello y quién era el otro, porque la operación se manifestaba, pero había una cosa que no era coherente, y era que había la distinción, la diferencia. No, a mí no me gusta a mí no me gusta aquello. Pero lo que el Señor buscaba era que hubiera esa mutua edificación. Entonces, la palabra de sabiduría como don, aquí menciona la Biblia, palabra de sabiduría como don y palabra de ciencia, conocimiento como don. ¿A qué se refiere? Pablo lo ha dicho. En la primera de Corintios, en los primeros capítulos, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así que, como el término dice, palabra de sabiduría, y literalmente así está desde la traducción del idioma original, palabra de sabiduría, se refiere entonces a qué, a la manifestación del don de Dios en el hablar. Cuando alguien se levantaba y hablaba la palabra, era con sabiduría, o sea que era con una sabiduría, pero hay una aclaración en lo que dice Pablo. Sabiduría no de este siglo. Por eso esa sabiduría se refiere a la sabiduría como don del cielo. Si a la capacidad que Dios le da a una persona de hablar, de enseñar, de predicar, y está ligada a ciencia. Estos dos dones están ligados. Se unen entre sí, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, o sea, de conocimiento. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo Dios llega a la vida de la gente. Vea, uno de los dones espectaculares aquí, que nosotros no le vemos ninguna cosa llamativa, es a este don de sabiduría y de ciencia. Y la gente entonces se puede sentir pobre porque yo no tengo, yo lo único que sé es, yo hablo ahí y predico la palabra del Señor y la gente me entiende. Y yo no soy ni letrado, yo no fui, sino hice como tantos años y la gente me comprende. La gente, me gusta que enseñe fulano de tal, me gusta que predique porque se le entiende. Y entonces, ay sí, yo soy el que... No, ahí lo hace poner pequeñito, dice, yo soy el que no sé, me trago hasta leyendo la Biblia.
no soy capaz ni de leerla, porque no es Él, es el don de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría ante los que han alcanzado madurez. Pero también quiero citar otro texto, dice aquí, de Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces aquí habla en Hechos de los Apóstoles 6:10. Está mencionando cómo los discípulos del Señor, cuando se paraban frente a los contradictores, frente a los que se oponían, dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu, o sea, a la autoridad con que hablaba. O sea que sus palabras eran de una sabiduría que nadie podía oponerse a lo que estaban diciéndose. Así que aquí está expresando estos dones. Se expresa el saber, entender y explicar al pueblo lo que Dios ha revelado en la palabra. Entonces la sabiduría y el conocimiento son los dones que se manifiestan para dar a conocer la revelación de las Escrituras. Aleluya. Porque en todas las cosas, dice el capítulo 1, Pablo viene hablando de algo que ellos ya se les ha dicho, que ellos tienen, pero ahora se les va a explicar. En el capítulo 1 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Y en este capítulo 1, cuando Pablo les habla de lo que son los corintios en Dios, de lo que han recibido, y que la riqueza dice, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, el conocimiento que tenían los corintios era una riqueza de Dios extraordinaria. Ese conocimiento. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no hablare con revelación, con ciencia, o sea, con conocimiento. Aquí Pablo está diciendo que la palabra que se anuncia es un don. O sea, que hablar, predicar, no es mío. Si yo soy capaz de explicar algo de la Biblia, no es por mí, es por el don que Dios me ha dado. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y seguiremos con la ayuda del Señor, si Dios nos permite, explicando lo que Dios nos permita hasta donde podamos poder explicar. Porque en parte conocemos, solo conocemos una cosa pequeña, pero un día conoceremos todo. Señor Dios Todopoderoso, gracias por la palabra, gracias por lo que haces, gracias por la revelación de este evangelio glorioso, que hay, oh Dios, en la vida nuestra una manifestación del poder de Cristo, porque tú has sido bueno con su pueblo, con su iglesia. La iglesia está capacitada, está dotada de los dones del Espíritu Santo para la edificación mutua, Señor, para que haya bendición, para que la iglesia crezca y se alcancen a más perdidos, para que en la iglesia se pueda ver los dones del Espíritu Santo manifestados, oh Dios, y que crezca en conocimiento, en gracia, en sabiduría, en madurez espiritual, y que estemos preparados para la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh Dios del cielo, gracias. Gracias por la palabra, gracias por los hermanos, gracias por los amigos que están atentos en este día de la palabra de Dios. Bendígalos y guárdalos, ayúdalos a todos en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de